Señor, por permitirnos estar en tu casa, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Santo. Adoramos tu presencia, oh Padre. Eres precioso, Señor. Tú lo llenas todo, Espíritu Santo. Oh, Señor, qué hermoso. Qué hermosa presencia, oh Padre. Gracias, Señor, porque te podemos adorar. Gracias, Señor, porque podemos entrar ante tu presencia por medio de la alabanza. ¿Sabes? Es un ensayo de lo que va a acontecer. Amén. Y no solo acá, sino en los cielos, que adoraremos al Padre. Es una pequeña sensación de lo que va a hacer allá. Glorioso, glorioso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por disfrutar este tiempo, Jehová. Gracias, Señor. Gracias. Dale las gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jehová. Precioso Jesús. Amén. Gloria a Dios. Oh Dios. Gracias, Señor. Toma asiento. Hoy voy a necesitar unos voluntarios. Gloria a Dios. Unos voluntarios. Amén. Pero para que tengan ahí la palabra del Señor, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a ver, necesito un voluntario que tenga Juan, Evangelio, a ver, levante la mano. Uno. Bueno, joven Diego. Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. Otro voluntario. Joven Marta. Libro de Lucas capítulo 22, versículo 31. Joven Erika. Libro de Marcos capítulo 14, versículo 37. Otro. Tiago, Mateo 14, 29. Gloria a Dios. Otro voluntario. Joven. Juan capítulo 21, versículos 15, 16 y 17. Gloria a Dios. Otro voluntario. Verónica, Mateo 26, 75. Otro voluntario. Joven Alessandra, Mateo 16, 18. Gloria a Dios. Amén. Bien. Todos ya tenemos la palabra del Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y bueno, yo voy a invitar a la hermana que tengo acá, Mili. ¿La pudiste pasar? Amén. Vamos a ver una foto acá. Y vamos a conocer, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a conocer a este hombre. Basados en la palabra del Señor. Pequeños trayectos de la vida de este hombre que están escritas en este libro de la palabra del Señor, y en cada capítulo, en cada versículo que cada uno de ustedes nos va a compartir en esta noche y lo va a leer y vamos a conocer, es la vida de ¿quién? De Pedro. Muy bien, vamos a conocer la vida de Pedro, los dichos de Pedro, gloria a Dios, lo que pasó con la vida de Pedro, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo conocemos a Pedro en las Escrituras? Amén. Gloria a Dios, para que podamos entender, para que podamos comprender, gloria a Dios, a este hombre, a este varón que estuvo con Jesús. Amén. Caminó con Jesús. El Señor nos llama. Gloria a Dios. ¿Y este hombre en qué trabajaba? Pescador. Gloria a Dios. Estaba pescando. Un hombre que se dedicaba a la pesca. Y el Señor lo llama, ¿sí? El Señor lo llama, y este dicho no está ahí. El Señor lo llama
y dice, ven ahora porque vas a ser pescador ¿de qué? De hombres. Muy bien, gloria a Dios. Y si nosotros vamos a este refrán, gloria a Dios, el pescador, ¿sí? El pescador saca el pez ¿de dónde? Del agua. Todos bien sabemos que es del agua. Pero sale de la vida a la muerte. Amén. El pescador saca el pescado que está en vida en el agua, lo saca hacia afuera y ese pescado ¿qué? Muere. El Señor nos llama a ser pescador de hombres y lo saca ¿de dónde? Lo saca de la muerte a la vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este es un punto muy importante en el cual cuando nosotros predicamos, y hoy nosotros estamos aquí porque el Señor nos sacó de la muerte, del pecado, de la maldad, de la miseria de este mundo, a la vida nueva en Cristo Jesús. Hoy tenemos una nueva vida en Cristo, gloria a Dios, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos levanta, que nos guía, que nos enseña a cada uno de nosotros a vivir en esta nueva vida, una vida de esperanza, una vida de gozo, una vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Es un cambio de mente. Gloria a Dios. Un cambio de una mente pura. Gloria a Dios. Una mente sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor nos lleva a entender y comprender la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bien. Entonces allí dice el primero, ¿sí? En un momento que Jesús estaba predicando palabras duras al pueblo. Entonces Él va y dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. Eso está en el libro de Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. ¿Quién lo tiene? Joven Diego, ¿qué dice ahí? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Ahí vemos en el primero. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Entonces te están reflejados todo lo que está ahí, hermanos. Gloria a Dios. Lo vamos a ver en esta noche, en estos versículos de la palabra del Señor. Entonces Pedro en un momento, ¿sí? Estaba escuchando como todos los demás palabras duras que el Señor estaba hablando y mucha gente se empezó a ir. Entonces él mira para sus discípulos, como que sus discípulos también quedaron ahí, Gregorio, ser Gregorio. Entonces Jesús le dije, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir? ¿Quieren volver a este mundo pecador, de maldad? ¿Se quieren morir como todos los demás? Y ahí Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a conocer un poquito más de las frases de Pedro aquí basados en la palabra de Dios. Bien, el segundo dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Gloria a Dios. Esto lo encontramos en el libro de Lucas 22:31. ¿Quién lo tiene? Hoy Marta. Amén. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén. Gloria a Dios. Esto también lo vemos, ¿sí? Son frases, son partes de la vida de Pedro aquí basados en la palabra de Dios. Todas estas frases que están aquí son todas muy conocidas, ¿sí? Acá Jesús le exhorta y le dice a Pedro que Pedro no tenía idea absolutamente nada, ¿sí? Pedro no sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Pedro no sabía lo que pasaba en el tercer cielo, donde está el Señor. Pedro no sabía nada que en ese momento, ¿sí? O en ese interín o un tiempo antes, no lo sabemos porque la Biblia no lo especifica qué día fue, pero dice que Satanás se presenta delante de Dios para zarandear la vida de Pedro, a ver si estaba firme. Gloria a Dios. Entonces los otros días, indagando y averiguando, dice el Señor que nosotros debemos ser como ¿qué? En la casa del Señor, plantados como palmeras, plantados en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque cuando viene el viento,
¿sí? La mayoría, no quiero decir que todos, los árboles caen, pero las palmeras no. Las palmeras tienen una raíz de alrededor de 10 metros de profundidad. 10 metros de profundidad son las raíces de la palmera. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la palmera, sus raíces están bien agarradas. Y eso el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, que tenemos que ser como palmeras plantadas en la casa de Jehová. Firmes. Gloria a Dios. Y entonces dice acá la palabra del Señor, Jesús le dijo, también el Señor, Simón Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Acá vemos un pantallazo de la vida de Pedro, que el Señor lo revela, pero a nosotros no nos es revelado, basados en la palabra del Señor, cuando Satanás va a pedirle a Dios para zarandear a nuestra vida. Esto nos da un reflejo vivo de la palabra del Señor, que así como a Pedro, el Señor, Satanás va también al Señor a pedir para zarandear nuestras vidas, a ver cómo estamos nosotros en la casa de Jehová. Veo que de vez en cuando vienen unas turbonadas, unos vientos, ¿sí? Vuelan techos, se caen árboles, un montón de cosas. Bueno, eso es a nivel físico, pero a nivel espiritual, ¿sí? Van para zarandear a nuestra vida, a ver cómo nosotros estamos agarrados en las manos del Señor. Gloria a Dios. 3. Jesús lo encontró durmiendo mientras que ¿qué? Mientras que él oraba. ¿Se acuerdan que Jesús estaba en un momento muy difícil? ¿Sí? En un momento que lo venían a poner preso, que lo iban a agarrar. Entonces dice que Jesús le pide a los discípulos y le pide a los que estaban allí y dice a Pedro, yo me voy a orar. ¿Sí? Ora conmigo. Mientras que yo voy allá y oro, tú también quédate aquí orando. Gloria a Dios. ¿Quién tiene Marcos 14:37? Joven Erika. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Amén. Entonces, todas estas partes, todos estos dichos, gloria a Dios, vamos conociendo más o menos la vida de Pedro. ¿Sí? Entonces, acá el Señor le pide que también él esté orando con él, porque está en un momento muy difícil, ¿sí? En el cual, siendo humano, sabía que lo iban a ir a arrestar, le iban a pegar y lo iban a matar. Entonces, toda esta frase nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo lo que quiero reflejarles en esta noche, basados en la palabra del Señor, cómo es la vida de Pedro, para que nosotros podamos entender y comprender. Gloria a Dios. Bien, vamos al próximo. Gloria a Dios. 4. Caminó sobre ¿qué? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo 14:29. ¿Quién lo tiene? Joven ya. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muy bien. Gloria a Dios. Acá también vemos otra enseñanza de la palabra del Señor, que en un momento fue un hombre valeroso, un hombre que se arriesgó. No todos nos arriesgamos. Depende del carácter de cada persona, se arriesga, ¿sí?, a experimentar algo nuevo. ¿Sí? El único basado en la palabra del Señor que nosotros conocemos fue Pedro, que caminó sobre el mar. Amén. Pero también esto nos da una enseñanza, que cuando él quita la mirada de Jesús, ¿sí?, cuando él quita la mirada, eso también nos refleja a nosotros. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, ¿qué pasa? Nos hundimos. Amén. Entonces, mientras que nosotros tenemos nuestros ojos, nuestra vida mirando a Jesús, gloria a Dios, el Señor va a estar allí para ayudarnos y fortalecernos y seguir adelante. Pero cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, ahí se vienen las complicaciones, ahí nos hundimos y ahí vienen los problemas, ahí vienen las dificultades en nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos al próximo. Jesús le dijo 3 veces que ¿me amas? Acuérdase, ¿sí? Cuando, Jesús ya había muerto, ¿sí? Jesús había muerto, gloria a Dios. Entonces, Pedro
vuelve ¿qué? A la vida ¿qué? A la vieja vida. Bueno, chiquilines, bueno, tenemos a Jesús ahora. Vamos a agarrar las redes y vamos a salir a pescar. ¿Sí? Vamos a salir a pescar. Gloria a Dios. Bien. ¿Quién tiene Juan? Gloria a Dios. Juan 21:15. Joven, Alejandro, dele. Cuando hubiera comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más de esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Acá podemos entender y comprender que no era que Jesús vino de paso, estuvo 3 años con los discípulos, les habló, les predicó, les enseñó, les reveló la palabra del Señor, les dijo lo que iba a pasar más adelante. Y falleció. Entonces los discípulos, bueno, al fallecer, ¿sí? Todos tenemos un conocimiento y basados en la palabra del Señor, el Señor nos abre la mente que la persona que muere ya no viene a la vida. El que murió, murió. No va a resucitar. Entonces, muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos, seres queridos, lo hemos visto morir, se han partido de este mundo y no han renacido. Acá no tenía nada por qué cambiar. Entonces, pero mire que ellos habían sido enseñados. Ellos habían aprendido del Señor Jesús y les había dicho, miren que yo al tercer día voy a resucitar. Pero muchos de ellos no le creyeron. ¿Saben por qué? Porque al tercer día el Señor resucitó y no había nadie de los discípulos esperando que Él resucitara. ¿Me entienden? Entonces, al ver todo esto y al ver que el Señor resucita, el Señor les hace entender y comprender y dice, no son solo estos 3 años. Esto sigue y continúa, ¿sí? Y continúa hasta mi venida. ¿Qué era lo que continuaba? Era apacentar a las ovejas, guiar al pueblo, enseñarles la palabra de Dios, su experiencia con Jesús, sus anécdotas con Jesús, lo bueno, lo malo que ellos tuvieron con Jesús. Era un testimonio vivo de la vida de Jesús, que ellos tenían que contar a las nuevas generaciones, a los nuevos que iban a venir, a la nueva gente. Entonces, ahí el Señor Jesús, cuando Él resucita, se llega a estos hombres, que estos hombres ya estaban pescando, ya estaban en otra cosa. El Señor Jesús le hace entender a Pedro, ¿sí? Pedro, esto no terminó, esto continúa, este recién es el comienzo, ¿sí? Entonces yo necesito que tú apacientes, yo necesito que tú cuides a la gente para que ellos entiendan y comprendan que yo vivo y que soy real y que un día volveré. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Todo esto significa, aleluya, en el nombre de Jesús, que todo esto, su experiencia, su conocimiento, todo lo que nosotros vamos a ver acá, nos habla de la vida de un hombre, ¿sí? Que le negó, todos conocemos que le negó 3 veces, todos sabemos que él caminó sobre el mar, todo eso lo sabemos, ¿sí o no? Bien, ahora, ¿quién tiene Mateo 26:75? Que dice allí, gloria a Dios, lo negó 3 ¿qué? Veces, gloria a Dios. Mateo 26:75, ¿cómo, Verónica? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Amén. Esto es lo que yo quiero que usted entienda y quiero que usted comprenda basados en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Una cosa, hoy nosotros, bueno, hay enfermedades, hay problemas, hay dificultades, todos nosotros porque estamos en este mundo, ¿sí? El Señor mismo lo enseñó y nos dijo a cada uno de nosotros que vamos a tener aflicciones, va a haber problemas, va a haber angustia, va a haber alegría, ¿sí? Todo eso lo sabemos basados en la palabra del Señor. ¿Amén? Todo eso lo sabemos. Lo que quiero enseñarles,
basados acá en la palabra del Señor, es que acá Jesús le adelantó algo a Pedro, ¿sí? Le adelantó, ¿sí? Pedro no lo sabía, pero le adelantó y le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ah, no, perdón, estaba acá. Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Acuérdese, ¿sí? Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás que 3 veces. Quiere decir que Jesús le dijo de antemano, mirá Pedro que me vas a negar. Y Pedro dijo, no Señor, pero ¿cómo te voy a negar? Contigo igual muero, contigo salgo adelante. Jesús le dijo lo que iba a pasar más adelante. ¿Me entiende? Quiere decir que Jesús ya lo sabía. Ahora, lo que yo quiero que usted tenga presente, hermanos, en el nombre de Jesús, que si nosotros estamos en la voluntad de Dios, si nosotros estamos haciendo lo bueno, lo recto, delante del Señor, tenemos fallas, tenemos errores, no somos perfectos, tratamos de hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Si andamos en su camino, gloria a Dios, todos aquellos hermanos, ¿sí? Todos nosotros, si nos viene alguna circunstancia el día de mañana, ¿sí? Si no es mañana domingo, si es el lunes o la semana que viene, téngalo presente que Jesús ya lo sabía, ¿sí? Ya lo sabía. Y Dios también lo permitió. ¿Me entiende? Porque acá, gloria a Dios, vamos a hacer una cosa. Es como que hay un libro, ¿sí? Hay un libro de nuestra vida. Hay un libro ya escrito de nuestra vida. Amén. Entonces, las circunstancias que nosotros vamos transcurriendo, Jesús ya lo sabe. Pero no lo sabe 2 días antes. No lo sabe 3 días antes. Ya lo sabe desde años. ¿Sí? Porque Él ya nos conoció antes que nosotros naciéramos. ¿Sí? Nuestra vida ya está escrita, ¿sí? En las manos de Dios, lo que va a pasar de nuestra vida. Amén. ¿Me entienden? Sí. Entonces, si nos pasa algo mañana, pasado, dentro de una semana, dentro de un mes, el Señor ya lo sabe. Pero en ese momento de angustia, dolor y tristeza, ahí es el momento donde el Señor entra y actúa para fortalecer nuestra vida, para fortalecernos a nosotros, para poder salir adelante. ¿Me entienden? Entonces, gloria a Dios. No dice, no, pero el Señor me abandonó. El Señor en ningún momento nos va a abandonar. Amén. En ningún momento de nuestra vida el Señor nos va a abandonar. Entonces, gloria a Dios, acá le advierte a Pedro lo que va a pasar más adelante. Pasó lo que dijo el Señor Jesús, pasó, ¿sí? Pero allí en ese momento, ¿sí? El Señor también lo perdona a Pedro porque él se arrepiente y dice, y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Todos estos son dichos, ¿sí? Que nosotros vamos a ver en la palabra del Señor. Pero téngalo presente, hermanos, que si nosotros estamos viviendo agradable delante de la presencia del Señor, lo que nos pase a nuestra vida, el Señor ya lo sabe, ¿sí? Ya lo sabe de antemano. Lo que Él quiere es ayudarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Él ya sabe cuál va a ser nuestro trabajo, Él ya sabe con quién nos vamos a casar, Él ya sabe dónde vamos a vivir, el Señor ya lo sabe. ¿Me entiende? El tema es que nosotros tenemos que transcurrir y caminar en ese camino. ¿Me entienden? Entonces Él ya lo sabe que ustedes iban a estar acá congregándose y buscando el rostro del Señor. Amén, gloria a Pero Dios. no lo sabe ayer. No. No lo sabe hace un año. Él ya lo sabe hace miles de años atrás. Amén. Que nosotros íbamos a estar acá. Sí. Por eso le dice a Pedro, apacienta mis corderos, porque yo quiero que mi palabra llegue a conciliación. Gloria a Dios. Y allí también va a haber pueblos que también se van a reunir, que también van a escuchar de tu palabra, que también se van a acordar que me negaste, pero también se van a acordar que yo también te perdoné. ¿Me entiendes? Entonces, quiere decir que todo lo que nosotros estamos haciendo acá, el Señor ya lo sabe de antemano. ¿Me entiende? No es un año, 2 años. El Señor ya lo sabe de muchos años atrás lo que va a pasar en nuestra vida. Lo que el Señor quiere es fortalecernos y ayudarnos a cada uno de nosotros. Gloria a Dios.
Bien, ahora, vamos al otro. El otro dice allí, sobre esta roca, ¿qué? Amén. Gloria a Dios. Mateo 16, 18, ¿quién lo tiene? ¿Cuál es, Sandra? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bien, vamos a ir llegando a un punto muy importante de la palabra del Señor. ¿Sí? Un punto muy importante de la palabra del Señor basados aquí en este capítulo y en este versículo. Dice, y yo también te digo, ¿sí? Yo también te digo a ti, Pedro, que me negaste, que caminaste sobre el mar, que te tuve que ir a buscar porque después que yo morí, tú te fuiste a pescar. ¿Sí? Yo me acuerdo de ti. Entonces, significa que este cristiano no estaba firme en las cosas de Dios. ¿Sí? Este era un hombre que había negado, este era un hombre que sí que había caminado sobre el mar, pero también había quitado la vista de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos quitado la vista de Jesús y nos fue mal y regresamos? Amén. Un montón. Sí. Entonces, este hombre, basados en la palabra del Señor, no era ese fiel hermano perfecto, santo, no. Era un hermano que tenía fallas, que tenía errores, que en un momento que Jesús muere, se apartó, volvió a la vieja vida, vamos a pescar, y allá el Señor otra vez ¿qué? Lo tuvo que ir a buscar. Amén. Este hermano, sobre esta vida, el Señor Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué significa? Le estaba diciendo en otras palabras, en ti, que hoy estás así, más o menos, que tienes miedo de ir a predicar. Acuérdense que cuando muere el Señor Jesús, estaban todos encerrados, nadie quería ir a predicar el Evangelio, porque tenían miedo que lo fueran a matar. ¿Sí? Habían matado al Señor Jesús. Imagínense, si los discípulos iban a predicar el Evangelio, los iban a matar, los iban a linchar los romanos. Entonces, no solo los romanos, sino que el Sanedrín, todos aquellos que conocían las Escrituras, los iban a linchar. Entonces, este hombre, gloria a Dios, el Señor le está diciendo, sobre esta roca, sobre esta vida, ¿sí? Edificaré mi iglesia. Entonces, está diciendo, en otras palabras, que hoy tú puedes estar así, como una gelatina, que va y que viene, que va y que viene, que no se afirmó completamente en la casa del Señor, que un día va y el otro día no va, que confía en el Señor y el otro día no confía, que un día cree y el otro día no cree, ¿sí? Que voy y que no voy, y no sé si viene Cristo o no viene Cristo, no sé si resucitó o no resucitó, no sé si estoy orando, si el Señor me escucha, ¿me entiende? No era un hombre plantado en la cosa de Jehová, estaba allí, vio como el viento que estaba ahí. Amén. Ay, que voy, que un hermano que sí, no, voy, pastor, voy, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, prometió que va a volver. ¿Me entiende? Entonces no era un hombre fiel, completamente dedicado, aunque hubiera caminado. Mire, estuvo en el mejor estudio bíblico de su vida. Sí, Jesús. Con el mejor maestro, con el mejor líder, con lo que usted quiera. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Le dijo, mirá que yo al tercer día iba a resucitar. ¿Sí? El Señor salió, igual se cruzó de brazos, esperando a ver los discípulos. Yo le dije que iba a resucitar al tercer día. Casi se prepara un mate, gloria a Dios. Casi se puede hacer una torta frita esperando a los discípulos, gloria a Dios. Y la que dice, gloria a Dios, apareció una mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que sí, gloria a Dios, valoro las mujeres en la iglesia. Gloria a Dios. Valoro las mujeres en la iglesia. Son las primeras que vienen, las primeras que ponen a disposición de su vida. Por eso el Señor es un don, es algo que el Señor puso en las mujeres. ¿Vio el machismo, todo ese tipo de cosas? ¿No? Que dice el machismo, que el hombre,
pero son las mujeres que están al pie del cañón allí buscando el rostro del Señor. ¿Sí? Mientras que todos los discípulos, y una mujer que fue a ungir al Señor Jesús fueron las mujeres. Gloria a Dios. Entonces, el Señor sabe todo eso. Y si vamos a ver, gloria a Dios, son las mujeres las que más hay en todas las iglesias. No es en una, es en todas las iglesias en el mundo. La mayor cantidad son miembros mujeres. Amén. Y el Señor lo valora, gloria a Dios. Y yo lo valoro también porque son las que están allí al firme, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Mientras que los esposos están con el fútbol, mientras que el esposo está haciendo el asado, mientras que el esposo está haciendo otra cosa, las mujeres están allí clamando y buscando el rostro del Señor y buscando su presencia. Gloria a Dios, predica y las mujeres se convierten más rápidamente. El hombre ya es más medio quedado, que medio dudoso, que todo ese tipo de cosas. Imagínense estos discípulos. ¿Sí? Entonces hay que valorar, hay que entender y hay que comprender, gloria a Dios, la función de las mujeres dentro de la iglesia. Y el Señor lo valora, el Señor sabe, porque el Señor, ya que lo sabe todo, el Señor tiene algo especial con las mujeres. Gloria a Dios. Por eso el Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, hace todas las cosas bien y perfectas. Gloria a Dios. Entonces a este hombre el Señor le dice, bueno, hoy Pedro, imagínense todos los discípulos ahí mirando, conversando el Señor Jesús, y le dijo a Pedro, sobre esta vida, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No habrán entendido absolutamente nada lo que el Señor Jesús le quiso decir. No habrán entendido nada que yo, la roca, el Señor edificar mi iglesia. ¿Me entienden? Capaz que no entendieron y no comprendieron. Pero acá va, ¿sí?, el crecimiento y la madurez espiritual de este hombre. Entonces vamos a ir a Gálatas, ¿sí? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, versículos 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Después que pasó el tiempo, vamos a ver en qué se convirtió Pedro. ¿Sí? Después de mucho tiempo, y vamos a entender y vamos a entender y comprender las escrituras en esta noche, en el nombre de Jesús. Di un pantallazo más o menos así por arriba de lo que significaba Pedro en la iglesia. Amén. De la vida más o menos de Pedro, cómo había transcurrido, qué había pasado, algo de su vida, sus dichos escritos en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. Mirá que Satanás lo ha pedido para zarandearte. Jesús lo encontró durmiendo mientras que él oraba. Él caminó sobre el mar. Jesús le dijo 3 veces, ¿me amas? Todavía él le negó 3 veces. Y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Entonces en el libro de Gálatas, capítulo 2, allí vamos a encontrar a este hombre Pablo que después se convierte al Señor, que tiene un encuentro con el Señor Jesús. ¿Sí? Todos tienen Gálatas capítulo 2, versículos 1, 2 y 9. Dice así: después pasados 14 años, ¿sí? 14 años, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, ¿sí? Subí otra vez a Jerusalén. Acá está hablando de Pablo, ¿sí? Toda su experiencia predicando de un lado y para otro, de un lado para otro. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero dice Pablo, pero subí según una revelación. ¿Quién se la reveló? Dios, el Espíritu Santo. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta ¿qué? Reputación, ¿sí? El evangelio que predico entre los que bien. ¿A quién fue? A los que tienen cierta ¿qué? Reputación. Quiere decir que él fue a los más viejos, ¿sí? Él fue a los más viejos, los que conocían las escrituras, los que habían mamado, los que habían estado con el Señor Jesús. En el versículo 9 dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿sí?,
ahí encontramos a Jacobo. Cefas, ¿quién era? Pedro. Y Juan, todos lo dicen, Pedro, Jacobo y ¿qué? Y Juan. Bien, gloria a Dios. Que eran considerados como ¿qué? Columnas. Columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ¿en qué se formó Pedro? ¿En qué quedó Pedro? En una columna. Significa que era un hombre, gloria a Dios, que estaba escrito y que Jesús le había revelado muchos años atrás que él iba a ser una roca, que iba a estar en la iglesia, que él iba a permanecer, que él iba a aguantar. Muchos se iban a ir, muchos iban a ir por un lado, muchos se lo iban a negar, pero el Señor Jesús le estaba revelando, en otras palabras, que Pedro iba a ser una columna, un obrero fiel en la casa del Señor. Este hombre que le negó, este hombre que le rechazó al Señor Jesús y que le dijo que no lo conocía por 3 veces, este hombre que dejó todo y se fue a pescar, este hombre que anduvo ahí, se convirtió en una columna de la iglesia, en una roca. Entonces, el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, basados en la vida de Pedro, que este hombre se convirtió en hombre fiel al Señor Jesús. Pasara lo que pasara, este hombre iba a permanecer en las cosas del Señor. Vio al principio que andaba más o menos ahí, que miraba de lejos, que estaba ahí, que el Señor lo llama atrás del barco, que estaba pescando, viene, se convierte al Señor, pero este hombre se convirtió en una columna, como dice allí, aleluya, en el nombre de Jesús, un hombre de cierta reputación del Evangelio. ¿Me entiende? Entonces, basados en todo esto, gloria a Dios, lo que el Señor anhela, lo que el Señor desea, lo que el Señor prepara dentro de las iglesias, son columnas, hombres y mujeres que sean y que sostengan la iglesia a través de la oración, del ayuno, de la perseverancia, de la constancia, del crecimiento, de la madurez. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros crezcamos, que maduremos, que entendamos, no que voy, que no voy, y que sí, que no, y que no sé si Cristo existe, si no existe. Cristo existe, es real y va a venir. Amén. Aleluya, en el nombre de Jesús. Así como Jesús le reveló, mirá que tú vas a ser una roca, gloria a Dios, y sobre tu vida edificaré mi iglesia. Así el Señor nos dice, miren que yo voy a volver, gloria a Dios. Yo los voy a venir a buscar. Amén. ¿A quiénes? A aquellos que están firmes como una roca. Aquellos que confían en mí, que confían en mi palabra. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué Pedro se convirtió en una roca? ¿Por qué? Gloria a Dios. Vamos a ver un relato, ¿sí? Basado también en Pablo, gloria a Dios, lo que le pasó también a Pedro. Y lo vamos a ver allí en el versículo 20. Gloria a Dios. Estamos en Gálatas, capítulo 2. Vamos a 20. ¿Sí? Esto lo dijo Pablo. Gloria a Dios. Pero también se refleja a todos aquellos que se convierten al Señor y son una roca firme, constante en las manos del Señor. Él dice así: ¿por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Esteban? ¿Por qué todos los discípulos? ¿Y por qué nosotros, gloria a Dios, permanecemos constantes buscando el rostro del Señor? ¿Y por qué vamos a entender y comprender que hay hermanos que van, que vienen, que van, que vienen, que están un día en la iglesia y están un mes afuera, que van y que vienen? ¿Sí? Ahora, vamos a entender y comprender aquellos hombres y mujeres perseverantes dentro de la iglesia. Y dice el versículo 20: con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ¿qué? Mas Cristo vive, ¿qué? En mí. ¿Por qué Pedro se convirtió en una roca? Porque Cristo vive en Pedro. Amén. Porque Cristo vive en nosotros.
Amén. Y al vivir en nosotros, el Señor nos hace entender, nos hace comprender la palabra del Señor. Amén. Cuando Cristo vive en nosotros, nosotros entendemos y comprendemos. Nos revela y nos muestra. Aleluya, en el nombre de Jesús. Por eso Pablo, Pedro, toda la gente, ¿por qué cambiaron? ¿Sí? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué fueron hombres y mujeres de fe, de confianza? ¿Por qué? Porque Cristo ahora vive en mí, está dentro de mí. ¿Por qué el mundo sigue en pecado y maldad? Porque Cristo aún no ha vivido y la gente no le ha abierto el corazón a Cristo. Si la gente le abre el corazón a Cristo, Cristo entra, el Señor cambia a las personas de adentro hacia afuera. ¿Me entiende? A las personas convertirse al cristianismo, ¿sí? Vamos a entender y vamos a comprender y vamos a crecer y vamos a madurar en las cosas del Señor y saber, aleluya, en el nombre de Jesús. Y nos da el ejemplo de las 5 vírgenes. 5 estaban convertidas y 5 estaban ahí, que voy, que no voy, que viene, que no viene, que sí, que no. Y las otras 5 dijeron, no, yo me planto, voy a esperar al Señor Jesús, voy a esperar al novio que prometió que va a venir. 5 estaban preparados con el aceite. Las 5 dicen, no, pero espera un poquito, estamos en 2021, está la pandemia, después viene la otra pandemia, y después viene la otra, y después la otra, y tenemos que un montón de cosas, esperar, todavía Jesús no va a venir. No, nosotros tenemos que estar preparados que Cristo puede venir en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados, aleluya, como la roca, agarrados de Cristo, creciendo, sosteniendo la iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si uno se debilita, orar unos por otros, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces vemos a un hombre reflejados en la palabra de Dios que al principio estaba así, pero se convirtió en una columna de la iglesia. Gloria a Dios. Y el Señor quiere que nosotros seamos columnas dentro de la iglesia, ¿sí? Creciendo, madurando, entiendo y comprendo. Por eso le había mandado los otros días una foto. Capaz que no entiendo todo lo que está escrito en la Biblia, porque todo no lo vamos a comprender, pero lo que entiendo y comprendo, bueno, eso vamos a hacerlo. Amén. Eso vamos a hacerlo. Vamos a ajustarnos a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, capaz que no sé todo lo que dice de Génesis, Apocalipsis, capaz que no sé todo de memoria, capaz no sé de tal punto, dónde está la coma, no me acuerdo, ¿sí? Pero yo entiendo algo, esto. Bueno, vamos a hacerlo eso. Gloria a Dios. ¿Sí? Vamos a crecer en las cosas del Señor. Amén. Vamos a madurar en las cosas del Señor. Vamos a leer la palabra. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a meditar la palabra. Vamos a ponerla por obra, aleluya, en el nombre de Jesús. Y así es de la forma que nosotros crecemos y nos convertimos en hombres y mujeres que somos columna y que somos ejemplo de los demás. Cierre sus ojos allí donde están. Le damos gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú vives en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos estás cumpliendo.